Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el clase número 04 de certificación energética con CE3. El otro día estuvimos hablando de... Perdón un momentito. Bien, el otro día estuvimos hablando de todo lo que era... estamos en CE3. Voy a abrir un archivo para que me sirva de guión. Vale. De acuerdo. Estamos hablando de los distintos menús por los que íbamos introduciendo para entrar en CE3 y habíamos rellenado ya todo lo concerniente a datos generales y datos administrativos de lo que es el elemento a certificar, es una vivienda, un bloque, lo que estuviésemos certificando. Después habíamos definido constructivamente lo que era el edificio, es decir, todos los elementos que formaban la piel de ese espacio a certificar, es decir, lo que era la envolvente térmica. Si estamos hablando de una vivienda, pues la definición constructiva habríamos definido lo que son los forjados inferior y superior, que separa esa vivienda con los colindantes, ya sea un terreno, ya sea pues por abajo un local, un garaje, y por arriba pues otra vivienda o una cubierta, etcétera, etcétera. Y los elementos perimetrales que definen esa piel, ¿no? Que serían pues los cerramientos exteriores, y si en caso de que fuese una vivienda que perteneciera a un bloque, pues los elementos de compartimentación de nuestra vivienda con los edificios, las viviendas colindantes o la zona común, que ya decíamos que según la parte de terminología que nos encontramos en el código técnico, nos dice que todas las zonas comunes interiores al edificio de un bloque plurifamiliar se consideran como zonas habitadas, con lo cual se consideran como zonas climatizadas. Estuvimos hablando de la importancia de definir, dentro de la definición constructiva, la importancia de definir mis elementos según lo que eran, ¿no? Es decir, pues el caso más típico que nos genera más problemas pues era el tema de las medianeras. Sabemos que una medianera físicamente la entendemos como la pared linde de mi edificación con otro edificio en su lateral, pero aquí lo tenemos que entender como un elemento que es adiabático, es decir, que la transmisión de calor a través de él no se produce. Si genera carga térmica, o por lo menos se genera implicación térmica, ya que al ser adiabático no permite la transmisión de calor, con lo cual genera un acúmulo de calor dentro de lo que es el espacio a certificar. Pero decíamos que esa medianera, si nos encontramos que separa nuestro edificio a certificar o nuestra vivienda a certificar con una parcela o un solar, esa medianera funciona como fachada, con lo cual tendríamos que definirlo como tal, como fachada, no como medianera, aunque sepamos que terminológicamente o hablando como edificación, pues la medianera funciona como medianera, ¿no? O sea, perdón, la medianera es una medianera teórica, pero en ese caso funciona como fachada porque está dando a un exterior. Luego decíamos que esas medianeras, si daba con un espacio no calefactado, o por lo menos calefactado de una forma diferente al espacio a certificar, era aconsejable hacerlo considerándolo como un espacio no habitable. Problema, pues que ese espacio no habitable, al ser fuera de mi vivienda certificada, yo no puedo entrar en él. Y ya veremos como líder, sabéis que CE3 viene de base líder y base Kaliner, pues veremos como líder dentro de su manual de manejo del programa, nos dice que las medianeras que están en contacto con edificios en los que, o situaciones o elementos en los que puede que no sea la misma sistema de climatización que del que estamos certificando, pues se considere no como espacio no habitable, sino como un espacio habitable y calefactado, con lo cual la medianera sería adiabático en todos los casos, salvo en el que funcionara como una fachada dando sobre el exterior. Lo aconsejable o lo correcto a efectos teóricos, ¿no? Sería utilizar ese elemento que está al lado de la medianera como un espacio no habitable en caso de que tuviese un local o un elemento no que sus condiciones de calefacción no sean las mismas, pero el hecho de que el programa entiende de que tú no puedes entrar al edificio colindante y considera que esa medianera con un elemento lateral en el que no sabemos cómo es la calefacción, pues lo consideramos como que está calefactado y que esa medianera es adiabática. Con lo cual, fijaros que lo que decía, ¿no? Lo importante de que no es en sí el elemento lo que hay que definir, sino cómo trabaja. Con lo cual, esa medianera que funciona como fachada habría que ponerlo fachada en caso de que diera con un solar o una parcela, ¿no? Luego estuvimos hablando con bastante detenimiento de lo que son los huecos
cómo funciona, cómo se rellenan los huecos en caso de que sea usuario de información general, ¿no? Y el tema de los factores de corrección de transmitancia y de factor sombra. Y luego en el caso de por usuario información detallada, pues lo que significaban cada uno de estos elementos. Y nos quedamos en ver cómo se rellena el último paso de definición de los elementos constructivos, que es, bueno, lo pongo ahora por aquí, que es el patrón de sombra. Ese patrón de sombra, vamos a cerrar por aquí. Vale. Bueno, perdón, estábamos hablando de la definición geométrica, estuvimos hablando de una vivienda unifamiliar, ¿no? Los diferentes pasos por los que había que seguir, en el que haciéndolo por tipología, pues nos iba a pedir información según las pestañas paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. En el paso 1, si estamos hablando de vivienda unifamiliar, pues entraríamos aquí, definiríamos qué tipo es. En este tendríamos que darle definición de orientación y número de plantas, altura de planta, es decir, altura que hay desde la parte superior del forjado hasta la parte superior del siguiente forjado, y él multiplicará por el número de planta que indiquemos. El área de planta, que decíamos que como lo que está intentando hallar es un volumen, si tengo varias plantas y cada una mide lo mismo, mide de forma diferente, pues habría que hacer una media. La longitud de fachada principal, que decíamos que era siempre la que aparece con la línea roja dentro del gráfico que representa nuestro edificio. Y el porcentaje de huecos, que nos va a pedir en función de que nosotros pinchemos en uno de los huecos donde nos pide información del porcentaje de huecos sobre el 100%, que sería la fachada de esa orientación sería el 100%, la fachada sobre ese 100%, pues tendré un 12, un 30, un 14% de huecos, ¿no? Y pues, tendré que ponerle hueco en aquella fachada en la que pinchando, pues me está pidiendo, en este caso, que le meta los huecos de la fachada principal. En este caso, de la fachada que está a la derecha, si esto es el norte, pues estamos hablando de que nos pide la fachada este, ¿no? Y así sucesivamente. Una vez que tenemos terminado este relleno, bueno, cuando metamos el ángulo y terminamos de definir todos estos elementos, aconsejable actualizar el edificio para comprobar que el norte está en su posición, y luego definimos cómo son los huecos. Nos acordamos que si estamos definiendo geométricamente el edificio por tipología, estoy suponiendo que todos los elementos son iguales, es decir, todos los huecos están retranqueados 20 centímetros, todos los huecos tienen un saliente derecho de las condiciones que pongamos aquí, un saliente izquierdo con las condiciones y voladizo superior con las condiciones que pongamos aquí. Si tenemos algún hueco que está de forma de retranqueo distinto o los voladizos son diferentes, tengo que definir ese hueco por separado, con lo cual no puedo hacer una definición geométrica por tipología. Tendré que hacerlo por los otros tipos, que eran superficie de orientaciones o ayuda de plano. Y por último, pues el patrón de sombra, que es lo que tenemos aquí. Vale, entonces, antes de meterme en el patrón de sombra, deciros que dentro de las definiciones geométricas decíamos que había tres, la tipología, por superficie de orientaciones y con ayuda de plano de XF. Eso lo decido en los datos generales, en el que aquí en esta pestaña, en esta parte de aquí de definición, decido cómo voy a meter el edificio. En función de lo que ponga aquí, pues cuando me meta en definición geométrica, me saldrá la pestaña correspondiente. Fijaros que yo aquí no puedo entrar en ninguna de las otras dos. De acuerdo. Vale. Bien, entonces vamos a ir al paso 4. Vamos a ver cómo se hace, cómo se rellena o qué es esto del patrón de sombra. Me va a ayudar un poco de los apuntes para ir hablando del patrón de sombra. Vale, el patrón de sombra, ¿qué es? En realidad, el patrón de sombra lo que está reflejando es esto que veis aquí. Lo que tenemos es el recorrido del sol con respecto al edificio. Este edificio sabemos que esto es sur, norte. El norte en principio no tiene por qué dar el sol, ya veremos que en algunas circunstancias, bueno, en principio en época de verano, pues sí da un poco. Y aquí lo que te recoge son los movimientos del sol en el invierno y el azul en el verano. ¿Qué pasa en invierno? En invierno tenemos pocas horas de luz, entonces en el movimiento del sol en el mes que tiene menos horas solares, pues el sol sale por el sureste, con lo cual nos da la fachada sur y un poco en el este. En la posición más vertical está casi perpendicular a la fachada sur, bueno, entre comillas, no, casi no, pero que tiene una orientación, el sol está bastante bajo, con lo cual entra bastante los rayos del sol por las ventanas que están en orientación sur, y cuando se pone en el suroeste. ¿Qué pasa en verano, en el mes que tenemos mayor horario de sol, mayor radiación solar? Vale, pues el sol
aparece en el noreste, con lo cual el norte durante las primeras horas de la mañana tiene incidencia solar. Cuando está en su cenit, el sol está muy vertical con respecto a la fachada sur, con lo cual los rayos solares apenas entran en las ventanas, simplemente con un retranqueo pequeño de 20-30 centímetros pues hace que apenas entre sol en las ventanas. Y luego cuando se oculta, ese sol se oculta por el noroeste, con lo cual otra vez vuelvo a tener un poco de incidencia solar, de poco tiempo, ¿no? Y con una incidencia muy pequeña en la fachada norte. Estas diferencias, pues conforme voy moviendo los meses, el sol cada vez va acercándose más al este y del este al noreste, y aquí igual, ¿no? Y el sol, conforme voy avanzando en el tiempo, pues me refiero a los meses del año, pues el sol cada vez se va poniendo más vertical, ¿no? Y cada vez el sol, en la hora en la que está más alta al cenit, pues se coloca más vertical. Eso reflejado en un plano es lo que tenéis aquí, que es el patrón de sombra, ¿no? Fijaros que el mes en el que tengo menos radiación solar, menos horas de sol, es diciembre, y el mes que tengo mayor radiación solar es junio. Y los demás están por en medio. Con lo cual ya me imagino que veis un poco qué estamos representando, ¿no? Esto sería la proyección del sol en el movimiento solar, y esto que veis aquí son los ángulos con respecto al sur, ¿no? El 0 sería el sur, y aquí tenemos ángulos negativos y positivos en función de si son este o este. Vale. Las líneas curvas casi verticales son las horas, bueno, esto lo hemos visto, los cuadrantes son, nos va a dar porciones, ahora veréis que cuando entremos en el CD3 y montemos nuestro patrón solar, veremos que nos va a dar una geometría similar a los elementos que nos generan sombra. Esta que veis aquí hecha es de una serie de bloques que he puesto en un ejercicio que tenéis ya en la página web, y es la representación como la de los bloques que generan sombras sobre una fachada plana, ¿no? Aproximadamente. Como veis, aquí se genera una serie de cuadrantes. Si veis, yo tengo una línea de curva que me está indicando el movimiento del sol. Luego tenemos unos puntitos azules que si lo uno, me genera unos cuadrantes en función de la superficie de ese cuadrante que esté tapado por este elemento sombra que veis aquí naranja. Me dará un porcentaje de protección con respecto a la incidencia del sol, y ese porcentaje de protección pues hace que influye en las características térmicas del edificio. Eso que veis ahí es un poco esto. En realidad cada uno de estos cuadrantes, pues en función de lo que me tape la sombra del edificio, de que tape estos cuadrantes, pues entrando en una serie de tablas del código técnico, pues me dará el porcentaje de sombra o porcentaje en la que pierdo energía calorífica del aporte del sol del edificio. Aquí os pongo el ejercicio que tenéis volcado en el ejercicio 7 en la página web, en la que, bueno, pues si estoy tapando, veis por ejemplo el cuadrante A5, lo estoy tapando al 100%. Si ves el cuadrante A3, estoy tapando aproximadamente un 50. El B3, menos de un 25. El B5, aproximadamente. Todo es aproximadamente, no al 100%. O sea, haremos unos 4 niveles de cubrición, que sería 25, 50, 75 y 100%. Y iremos entrando en las tablas, y con esa entrada en tabla, en función de los datos que tengamos, pues podremos saber qué cantidad de protección solar me da los edificios los edificios o los elementos que me generan sombra sobre el edificio que estoy estudiando o la vivienda que estoy estudiando, ¿no? Entonces, estos son los 4 porcentajes de cubrición que pueden tener cada uno de los cuadrantes que vamos a definir, ¿no? 25, 50, 75 y 100. Y vamos a usar también los coeficientes, bueno, esto sería los coeficientes de conversión del porcentaje a un dato de cálculo, ¿no? O sea, el 25% sería el 0,25, y esto, por 0,25, es lo que voy a multiplicar los datos que me vienen del CTE de BH4 en su apéndice B. En el apéndice B, lo que vamos a encontrar son estas tablas que vienen referenciando un ángulo beta y un alfa, unos datos de cuadrante A, B, C y D y una serie de numeración. Si veis, lo que está intentando reflejar es A, B, C y D y una numeración, son cada uno de los cuadrantes que veis por aquí, y alfa y beta tenemos aquí recogido, alfa y beta son
Beta es el ángulo que levanta lo que sería el elemento con respecto a la vertical, y alfa sería lo que me genera de desorientación con respecto al sur. Pensad que aquí estamos hablando, en este momento lo que estamos calculando en esta tabla es la aportación de sombra que se produce con respecto a las placas solares de elementos que le generan sombra a esas placas solares. Entonces, ese beta y ese alfa, pues ese beta sería el ángulo que levanta esa placa con respecto a la horizontal, y ese alfa sería la desorientación que tiene con respecto al sur de esa placa. Aquí tenéis un poco mejor explicado, en el que beta y alfa, pues tenemos estos datos. Beta y alfa tenemos, beta, las tablas me dejan manejar entre 0, 35 y 90 grados, y alfa menos 60, menos 30, 0, 30 y 60 grados. Con lo cual, si yo tengo ángulos diferentes a los que vienen en estas tablas, cogeré el aproximado más cercano. No son exactas, digo, ni siquiera los cuadrantes son exactos, son más o menos aproximados, y habrá veces incluso que tengamos dos posibilidades de tabla que estén cercanos. Ninguna de las dos está bien, ninguna de las dos está mal, ¿vale? El que toméis como correcto será justificado, está justificado, siempre que esté cerca de los datos que nos dan las tablas. Entonces sería ir entrando en función del ángulo beta que levanta, en este caso la placa solar, porque es lo que estamos calculando, y el ángulo alfa que tiene desorientación esa placa solar con respecto al sur, entrar en una tabla, y ahora en función de lo que me cubra, este elemento, la sombra, pues multiplicando el porcentaje que esté cubierto con el dato que me dé en la tabla, me dará al final un porcentaje de sombra que me está quitando energía calorífica, ya sea el edificio, en este caso la placa solar, ¿no? Que es lo que estamos calculando por aquí, que es la afección de la sombra a placas solares de agua caliente sanitaria. Vale, entonces, aquí lo que veis... Vale. Vamos aquí abajo. Exactamente. Aquí lo que leéis es que la tabla para beta 35 y alfa 0 grados es la tabla B1, y tengo que coger cada uno de los cuadrantes que tengo en sombra, ver qué coeficiente me da este cuadrante en la tabla B1 y multiplicarlo por el coeficiente que he estimado, aproximadamente un 25, un 50, 65 o un 1%, ¿vale? El multiplicar esto por esto me da un coeficiente de pérdida, y el sumar todo me da el porcentaje total de pérdidas anuales de esa energía solar, en este caso en la placa. En el edificio funcionaría igual, lo que pasa es que bueno, entramos con otro, el tema de la beta no funcionaría porque estas tablas son para aporte de agua caliente sanitaria. Pero la idea es lo mismo, no es conseguir, lo que está intentando es mediante unos coeficientes, calcular qué pérdidas tiene de energía calorífica por aporte del sol durante todo el año. Vale. Vale. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es calcular cuál es nuestro patrón de sombra en nuestro edificio, lo que tenemos que hacer es lo que veis en este gráfico. Aquí tenéis un edificio que estoy certificando, o una vivienda de un edificio que estoy certificando, en la cual tengo 3 medianeras y una fachada. Lo fundamental es elegir el punto donde voy a determinar cuál es el sur y qué elementos me generan sombra. Aquí lo tengo muy claro. Como tengo un edificio que tengo 3 medianeras, lo que hago es cojo la fachada principal, de esa fachada principal saco el sur, y ahora voy generando líneas a todos aquellos elementos que me generan sombra, y si ese elemento tiene 2 niveles, tendré que generar dos definiciones de línea para ese diferencia de cota. En realidad lo que tengo que sacar es las alturas por las que se mueve es decir, los diferentes niveles que me están generando sombra en el edificio. Es decir, la idea es, si yo tengo un edificio, imaginaos que estamos hablando de una vivienda unifamiliar aislada, en la cual pues tengo diferentes elementos que me están generando sombra. Imaginar, vamos a hacer aquí
un edificio con 2 alturas. Imaginaos que este es el edificio 1, me genera sombra, 2, 3 y 4. Al tener una vivienda unifamiliar aislada, esta vivienda le entra sombra, o sea, le puede generar sombra por cualquiera de las 4 fachadas, con lo cual el punto de definición el que voy a tomar para elegir el sur, sería el punto central de la vivienda o del edificio a certificar. Con lo cual, supongo que este es el sur. A partir de ese punto a certificar, tomaré la proyección con todos aquellos elementos que me generan sombra. Con lo cual, desde este punto me genera sombra. De este edificio me genera esta esquina y esta esquina. Tengo 3. De este edificio me genera esta esquina, esta de aquí, pero también lo voy a hacer en curva para que se vea esta de aquí atrás, esa de ahí adelante y esta de aquí. Estos 3 me generan sombra. ¿Por qué? Porque la esquina del 3, de sus 3 esquinas, vamos a llamarla A, B y C. Esas 3 esquinas, al estar más alta que 2, me está generando otra sombra diferente al punto 2, a la del bloque 2. Igual me va a pasar con el bloque 4. Ese elemento y ese elemento me generan sombra. Estos 3 elementos me generan sombra. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con una... si tuviese un bloque de vivienda, exactamente un bloque de vivienda y estoy certificando una vivienda dentro de un bloque? Bueno, ya la decisión de cuál es el punto intermedio es diferente. Si imaginaros que yo tengo ahora mismo un bloque y de ese bloque estoy certificando la vivienda A. Esa vivienda A resulta que tiene una fachada principal y luego fachadas a patio. ¿Cuál es el punto donde sería interesante o sería necesario definir a la hora de calcular mi patrón de sombra? Vale. Si yo sé que mi edificio es así, planta baja, y mi vivienda está en planta primera, lo más seguro es que a ese patio, como está en planta primera, no tenga, seguramente no voy a tener incidencia de solar, con lo cual mi punto de definición estaría en la fachada, punto P de fachada, y ahí pondría mi orientación sur, o la orientación sur que tuviese ese punto. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de eso lo tengo en planta alta? Mi edificio, mi bloque, resulta que mi vivienda que estoy certificando en planta alta, pues resulta que seguro que sí va a tener incidencia solar. Y esa incidencia solar me va a dar tanto aquí como aquí. En este caso es sur, esto puede ser norte, pero aquí puede ser oeste. Imaginaros que incluso el edificio de al lado pues estuviese por aquí abajo. Con lo cual, pues es muy probable que el sol incidiera por aquí a ese edificio. ¿Qué pasa? Pues que si tengo esa incidencia solar por este sitio, pues mi punto de definición para ese edificio, para mi patrón de sombra, pues estaría aquí en medio. Y es en ese punto donde yo decido colocar mi orientación sur. La orientación sur de ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, en función de cómo sea el edificio, yo coloco mi punto de definición de factor solar, ya que ese patrón solar, esa figura que hemos visto, que es en función del movimiento del sol en su orientación en ese edificio de estudio, pues se hace solamente con respecto a un punto. No se hace con respecto a un plano, no se hace con respecto a... Se hace con respecto a un punto. Entonces ese punto es muy importante saber dónde lo voy a tener en cuenta para definir mi edificio. En función de cómo lo coloque, pues me va a dar un patrón de sombra a otro. Pensar que si estoy trabajando, vamos a poner aquí un edificio que me genera sombra. Si estoy trabajando con el punto que he puesto en color rojo, los ángulos
de sol son estos, los ángulos que me generan sombras son estos, mientras que si estoy trabajando en azul, fijaros que son completamente distintos, en principio, para el edificio de enfrente. Pero además yo que tendré que tener en cuenta, que si estoy planteando que le puede entrar sol al patio, tengo que pensar que desde este punto, que es medianera, hasta este punto, que es medianera, esos ángulos, este ángulo de aquí, está en sombra. O sea, todo ese ángulo alfa está en sombra, no me genera entrada de sol. Cosa que en el rojo ni me lo planteo, porque lo único que estoy estudiando es la fachada, porque supongo que aquí no da el sol porque hemos dicho que está en planta primera. Entonces es muy importante, en función de cómo sepamos que incide el sol en nuestro edificio, en función de la planta que esté, la colocación de este punto, que es arbitrario, depende del proyectista, depende de la gente que está certificando, pues en función de cómo yo vea que incide el sol en mi edificio, pues tendré que ubicar ese punto. Vale. Entonces aquí, por lo que decíamos, tenemos un edificio en el que pues, estoy certificando o el bloque entero o una vivienda de este bloque, en la cual tengo 3 medianeras y bueno, pues evidentemente el punto donde voy a indicar mi sur, donde voy a empezar a tomar los ángulos de los elementos que me generan sombra, pues será en fachada el punto intermedio, siempre en el punto más cercano al suelo, ya sea al suelo de la planta que estoy estudiando o de la planta baja del edificio que estoy estudiando, si es el edificio completo. Y ahora, con respecto al sur, voy marcando los ángulos que forman esos ejes que he ido llevándome hacia los vértices del edificio de los elementos que me generan sombra. Aquí estoy poniendo sombras que no son propias, sombras que son elementos extraños, pero mi propio edificio me puede generar sombras sobre mí mismo. Entonces, cualquier elemento saliente, cualquier geometría compleja del edificio me puede generar sombras sobre mí mismo, como lo que estábamos viendo antes del tema de la medianera, ¿no? La medianera, en realidad toda esta parte tengo que plantearla como que aquí no hay aporte de sol, y eso lo tendré que colocar. Vale, entonces fijaros que he marcado todos los ángulos. El más grande son 104 para el lado este, y para el lado oeste tengo 62. De acuerdo. En principio este lo tendría que poner también, pero se me va de flecha, entonces no aparece colocado. Vale, si eso lo llevo a, bueno, lo que decía, ¿no? El punto de estudio, pues aquí lo que estoy certificando en el edificio que habéis visto en la imagen de arriba es esta vivienda que se encuentra en planta segunda y tiene un edificio de enfrente de este nivel, de esta altura. Con lo cual, el punto de referencia que pongo en fachada está colocado a un nivel de altura que sería la parte superior del forjado que piso. Con respecto a ese punto, si miro en perpendicular a la fachada del edificio de enfrente, la altura que me está generando sombra sería esta H, no la altura del edificio total, sino desde la planta en la que estoy estudiando hacia arriba. ¿De acuerdo? Con lo cual tendré que quitar los niveles que estén por debajo de mi edificio en todos los elementos que me están generando sombra. Vale, una vez que yo tengo estos ángulos, sé qué elementos me genera sombra y sé los niveles de esos elementos, con lo cual normalmente se estima o a 3 metros por planta, o bueno, a través de, si tenemos una referencia conocida de altura, pues a través de esa referencia de altura, sino más o menos aproximadamente 3 metros por nivel, y con 3 metros por nivel sacamos aproximadamente el patrón de sombra. De acuerdo, entonces, por un lado vuelvo otra vez atrás, tengo ángulos con respecto al sur, longitudes desde este punto hasta el punto de inserción y alturas que serían desde el elemento de estudio hasta desde la altura del elemento de estudio hasta el elemento más alto del edificio que genera sombra, o el elemento que me genera sombra, no tiene por qué ser un edificio, ¿vale? De acuerdo, entonces todo eso lo vamos a recoger en esta siguiente tabla, en la que tengo una serie de puntos que me están generando sombra, el azimut, que será el ángulo que me forma con respecto al sur de ese punto, que fijaros que tomamos como negativo los que están en orientación este y positivo los que están en orientación oeste. La longitud, la distancia que hay desde el punto de estudio del edificio del elemento a certificar con respecto al punto de estudio que es del elemento que me da sombra, ¿no? El 0, 1, 2, etc. La altura, y aquí, bueno, en este caso hemos puesto el número de plantas y directamente el número de plantas hemos sacado la altura, ¿no? Pero esto aproximadamente, ¿no? Son 5 plantas, pero le quito 2 por el nivel y luego multiplico por 3, aproximadamente, ¿vale?
Vale, y un ángulo alfa que tendremos que calcular. ¿Cómo calculamos ese ángulo alfa? Pues según esto. El ángulo alfa será igual a la arcotangente de la altura partido la longitud. ¿Vale? Por ejemplo, en el punto 0 tenemos que tiene el edificio 5 plantas, lo que decíamos, ¿no? Le hemos quitado 2, con lo cual 2 por la diferencia de planta que teníamos que veíamos aquí arriba, ¿no? Le quito estos dos niveles, con lo cual el edificio de enfrente que tiene 5 plantas, vamos a suponer que tuviese 5 plantas, ¿no? Le he quitado 2, me quedan 3. Me quedan 3 plantas. Suponemos aproximadamente, si no tenemos alguna... Si no sabemos ciertamente cuánto es la altura del edificio, pues suponemos unos 3 metros por planta, con lo cual me da que la altura que me genera sombra son 9 metros. La arcotangente será de 9 metros partido la longitud que hay entre estos dos puntos de estudio, el punto 0 y el punto que tenemos en fachada, ¿no? En fachada del edificio que estamos estudiando. Con lo cual me da que la arcotangente son 7,82. Eso lo tenéis aquí recogido, 7,82. Y con estos dos datos, con el azimut y con alfa, entro en lo que sería el patrón de sombra. Vale, que es lo que tenéis aquí. Voy colocando azimut y arcotangente y voy dibujando lo que sería aproximadamente la proyección de esos elementos sobre nuestra fachada en ese punto. ¿Vale? Aproximadamente os digo porque estamos hablando sobre un punto, no sobre un plano, pero aproximadamente cojo un dibujo parecido a los edificios colindantes. De acuerdo, entonces eso ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner esta tabla, voy a coger esta tabla, voy a ir pasando estos puntos a este cuadrante. Bueno, para no borrar esto voy a utilizar, voy a hacer un archivo nuevo, porque me va a costar un poquillo, porque es un poquito torpe es un poquillo torpe de trabajar. Ya veréis que no es muy fácil. Añadir nuevo, proyecto, nuevo, abro uno nuevo, acepto lo que viene por defecto, me voy a definición geométrica, acepto todo por defecto y me voy aquí. Vale. Entonces, primer punto sería menos 104, 7,82 de alfa. 104, 7,82. Vale. Menos 104 está aproximadamente, esto es 110, 105 por aquí, y 7,82 estaría aproximadamente aquí. En ese punto pincho con el botón izquierdo del ratón. Al pinchar lo que hace es que se me levanta todo en horizontal. Ahora tengo que empezar a pensar qué representa este punto. Fijaros que estamos en el 104, 7,82. Vamos a irnos al gráfico. Vamos a ver una cosilla. Vale. Tenemos el 104, es esta línea de aquí. Si veo desde el 104 hacia atrás, lo que tengo es una calle, con lo cual aquí me va a entrar el sol del tirón. En el ángulo que queda chiquitito entre lo que sería el ángulo de fachada y este 104. ¿Vale? Por aquí me da el sol. A partir del 104 tengo sombra. Del 104 en adelante me encuentro que todos los elementos me generan sombra. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una calle y desde el 104 para atrás no tengo sombra, en principio todo esto no me generaría... O sea, aquí lo que estoy diciéndole con esta mancha naranja es que este elemento, todo esto, es lo que tengo de sombra durante estos meses y con esta cantidad. Para quitar esto, yo no puedo borrar, puedo borrar el punto que he metido. ¿Veis? Fijaros que todo está sin una línea negra, ¿no? Como aquí, y la única línea negra es este punto. Si pincho lo más cercano a esa esquinita con el botón derecho del ratón, desaparece. Vale, ya no me va a dejar por mentirosa. Pues sí. Vale. ¿Veis que... Bueno. Lo que decía es muy poco intuitivo, un poco torpe y difícil de manejar. Pero bueno. Entonces, para pasar al primer punto, vamos al primer punto que sería el 104, 7,82. Pues sería aproximadamente 110, 105... 7,82. Primer punto. Si quiero decir que desde aquí a la izquierda lo que me genera es entrada de sol, pues entonces tendría que pintar otra raya lo más cercana a este punto aquí abajo y irme aquí a la izquierda y borrar con el botón derecho esa entrada. Con lo cual aquí lo que le estoy diciendo es que durante estos meses que son junio, julio, mayo y agosto,
Pues a primera hora de la mañana me da el sol en la fachada que estoy estudiando. Vale. Voy a seguir metiendo datos. El siguiente dato era 101, 15,21. Vale, pues sigo. 101, que sería por aquí. 15,21, aproximadamente por aquí. Y voy a seguir ya haciendo un poquito abajo. Voy introduciendo lo que sería la geometría del edificio. Imaginaros que aquí termina y todo esto yo sé que está en sol otra vez. Bueno, pues vuelvo otra vez a pinchar aquí lo más cercano posible. Y aquí con el botón derecho elimino. Vale. Y sé que esto pues vuelve a estar en sol. Todo esto estaría en sombra. Me está diciendo, fijaros que si yo pincho ahora mismo por aquí encima, vuelvo a sacar un punto nuevo. Si quiero borrar uno, me acerco a ese punto, botón derecho y elimino. ¿Vale? Y me da la geometría aproximada de los edificios que generan sombra. Vale. Si nos vamos al ejercicio que tenía hecho antes, vamos a darle. Vale. Veis que aparecen unos volúmenes de unos cubos de proyección sobre fachada. Con eso tendría, pues, eso, la imagen de sombra de esos elementos que me generan sombra sobre el edificio. ¿De acuerdo? De acuerdo. En este caso, que el que tenemos aquí en el ejercicio en el manual, pues veis que la forma es un poco diferente, hay bloques más altos, más bajos, y esto que veis aquí, lo que me está diciendo es que desde este punto ya tengo medianera, todo esto es sombra, y desde este punto tengo medianera y todo esto es sombra. Como veis, el patrón de sombra hay dos puntos a partir del cual no tiene interés. Desde aquí, desde el 120 hacia la izquierda hacia la derecha, a partir de aquí ya no tiene interés ese patrón de sombra porque no me genera sombra sobre nada, no hay sol, ¿no? Que son, como estamos viendo aquí, son estos dos puntos. A partir de 120 grados, pues el sol ya está oculto. Entonces me genera este punto y de aquí para acá no tengo por qué hacer nada porque no me genera, no hay entrada de sol, no hay entrada de luz. Vale. Bueno, entonces una vez definido el patrón de sombra, le damos a cerrar y ya tendríamos datos generales, definición constructiva y definición geométrica. Definición geométrica, en este caso hemos dicho que por tipología de bloque unifamiliar, de vivienda unifamiliar. De acuerdo. Entonces preguntaros antes de seguir adelante si tenéis alguna duda o queráis que veamos algo sobre el tema del patrón de sombra o si lo tenéis claro y seguimos adelante. De acuerdo, entonces seguimos adelante. Deciros que si tenéis Android, hay una aplicación en Android que se llama patrón de sombra, que te hace el patrón de sombra automáticamente a través de la cámara de la pantalla. Te va haciendo tú vas haciendo una serie de polígonos. Veis aquí una cruceta con un punto, vas pinchando en la pantalla del móvil cada vez que esa cruceta está en una de las esquinas de los polígonos que generan sombra, normalmente una ventana que está en la fachada a la cual le está generando sombra, orientación sur, oeste, lo que sea, y te genera automáticamente ese patrón de sombra, y esos puntos estos puntos que tenéis aquí, lo podéis salvar en una Excel y luego ya tenéis pues todo el tema del arco tangente, la altura, todo hecho aproximadamente bien. Lo hemos probado y funciona con algún pequeño error, pero veis la aproximación que tiene el hecho de trabajar con el patrón de sombras en el programa. El programa, los puntos son aproximados, las verticales son aproximadas, fijaros la diferencia de ángulo. Entonces el patrón de sombra que te da es bastante aceptable para lo que luego vamos a trabajar nosotros aquí haciéndolo a mano. De acuerdo.
Bueno, pues entonces el siguiente paso, lo siguiente que tenemos previsto es hacer lo mismo, una definición tipológica, pero lo que vamos a ver la diferencia que hay si tuviésemos que elegir un bloque. O sea que cerramos aquí, vamos a entrar en datos generales, le voy a decir que en lugar de una vivienda unifamiliar lo que tengo es un bloque, acepto y me voy a definición geométrica. Al entrar en el bloque, fijaros que tengo desactivado toda la parte de unifamiliar y lo que me permite es esto. ¿Qué tipo de bloque me permite entrar? Pues bloque cruz estrella, compacto basado sin patio, compacto con patio, es decir, los más comunes. Lo que decimos siempre, si lo puedo hacer por aquí, por definición tipológica, me va a facilitar mucho el tema de los cálculos y el tema de la entrada de datos. Si no lo hago aquí, pues lo hallaré por superficie de orientaciones o en caso de que pueda, por plano de Kiev, que ya veremos en qué caso se utiliza. Una vez que defino cómo es el bloque, vamos a suponer que tengo un compacto con patio, y me aparece una serie de menús también. Además, tengo que decidir en qué posición está, si está en el extremo derecho, extremo izquierdo o entre medianera, y luego cómo tengo el patio, si es centrado, si es afachado o si es en medianera. Por ejemplo, aquí os tengo puesto un ejemplo con estos tres tipos. Este edificio, el que tengo, pues aquí veis un patio, aquí un patio central, otro patio central y otro patio. Con lo cual tengo un bloque, aquí se ve mejor, un bloque, otro bloque y otro bloque. Tres tipos de bloques, este con dos patios centrales, este con un patio central y otro a fachada, un patio central y otra fachada. Si tuviese que definir cualquiera de ellos, vamos a suponer que defino el 1, tendría que colocar patios a medianera y en ese caso sería extremo izquierdo de esos elementos. Ya os estoy imaginando que aquí tengo un bloque que me va a generar sombra. Y fijaros que si esto es orientación norte, esto es orientación sur. Con lo cual, aquí me va a salir el patrón de sombra para este bloque en esta zona. Entonces, una vez que tengo definido cómo es la tipología de ese bloque, le doy a siguiente. Vale, me está diciendo que se perdió la información anterior porque antes le he dicho que era una unifamiliar, ahora he dicho que es un bloque. Entonces, ha detectado un cambio bastante importante en la definición del edificio y voy a perder lo que tenía antes grabado. Le decimos que sí y vamos a seguir definiendo ese bloque. ¿Qué más me pide? Número de plantas, que está entre 2, 3, y 17. Ni más ni menos puedo hacer para el tipo de bloque. Como veis, está limitado. Altura de planta. Nivel desde la parte superior del forjado a la parte superior del forjado. De planta superior. El elemento de definición del edificio, igual que antes, con el ángulo en el que me va a formar el sol con el edificio y siempre se va a mover en sentido antihorario. Fijaros. Para que se mueva le tengo que dar a actualizar edificio. Compruebo que la orientación del sol pues está tal y como viene en el gráfico. Y luego me pide algunas dimensiones de planta, patio y eso. Por ejemplo, área de planta. Por lo que hemos dicho antes también vale para esto. Es decir, si son todas diferentes, hacemos una media por el tema del volumen. Si no, por la tipo que tengamos. ¿Vale? Longitud de fachada principal. Siempre está pidiendo longitud de fachada según he colocado el gráfico. O sea que si aquí estamos hablando de estoy hablando de la fachada que da al oeste, ¿no? Al este, perdón. La fachada que da al este, de esta dimensión. Tenéis que fijar el gráfico, ver la línea que da fachada principal y medir ese elemento. Ancho de zona común y largo de zona común. Está intentando hacer un rectángulo en el que definir la superficie de las zonas comunes. Si no es rectangular, pues aproximadamente que nos dé la superficie de esa zona común. Área del patio, pues qué área tiene ese patio y qué profundidad. Fijaros que si yo ahora cambio el área del patio, le pongo 40 y le digo que actualice el edificio, me cambia, me va cambiando igual que la profundidad, que estamos hablando de esta longitud. Si le cambio, le voy a poner 4, le voy a poner la mitad y le digo que actualice el edificio, me da un poco lo que decía, ¿no? Esto no es muy gráfico, pero bueno, por lo menos te da una idea de que los datos que has metido cantan mucho si hay una equivocación gorda. Si es pequeña no nos damos cuenta. ¿Qué más datos nos pide para definir el edificio? Porcentaje de huecos según fachada. Vamos pinchando en cada uno de los huecos que nos pide información del porcentaje de huecos y nos va indicando de qué fachada nos está pidiendo información de huecos. Fijaros que nos pide de estas tres y hay una que no, que se supone que es esta, porque le hemos dicho que nuestro edificio está en medianera y además es el más a la izquierda. Entonces pide fachada de aquí, de aquí y de aquí. De esta no nos va a pedir fachada. Hueco de fachada.
El 100% sería la fachada, el tanto por ciento de hueco sería lo que compone tanto cristal como carpintería. Recordad que el hueco es la totalidad del boquete en el cerramiento. Y luego también el porcentaje de huecos dentro de los patios. Igual, ¿no? Voy colocando información y me va pidiendo en función de dónde esté, pues los porcentajes de huecos. De acuerdo. Tengo definido ya este edificio. Paso al siguiente paso, que es el 3. Y volvemos a repetir lo mismo. Si tengo huecos diferentes, no lo puedo meter por tipología. Lo tengo que meter por superficie o por plano. Esto está definiendo todos los huecos de todo el edificio. Y siguiente, patrón de sombra. Con lo cual, si estoy definiendo el edificio completo, me iría a punto intermedio de la fachada de definición. Bueno, si estoy definiendo todo el edificio, me iría punto intermedio de todo el edificio y haría el patrón de sombra en función de aquí, pues tendríamos el edificio que me genera la sombra de este lateral, que sería este elemento de aquí, y por aquí tengo ya la medianera. Lo que pasa es que seguramente estará por detrás de los 120 grados y con respecto al sur, que sabemos que es esta orientación de aquí, con lo cual no va a haber, no me va a generar problemas en tema del patrón de sombra. Vale. Con eso tendríamos definido el edificio en su totalidad, ¿vale? Con toda la orientación, el tema de orientación y demás. Os he puesto una serie de ejercicios. A partir de aquí, sí es interesante que os planteéis hacer los ejercicios. Yo digo, no es tanto cómo se maneja el programa, sino en el momento que sepáis manejar el problema, es intentar lo que te encuentras en la calle, darle forma dentro del programa. El programa, la explicación por parte, ya veis que, bueno, salvo algún detalle numérico o algún detalle de manejo de normas, es bastante sencillo. La dificultad es cómo de una vivienda, cómo meterla en el programa, es decir, cómo darle forma a ese archivo desde una vivienda o desde un edificio. Entonces sí es aconsejable que los ejercicios que os he dejado a partir de esta página, que es la página 98, a partir de la página 90, pues intentéis plantearlo, ya que ahí es donde vais a aprender realmente el manejo del programa. Vale. Para que veáis un poquillo cómo son los ejercicios, tenemos un ejercicio en el que pongo una vivienda unifamiliar por tipología, en el que digo el año de construcción, la zona climática y los porcentajes de los huecos, que los doy ya que no os doy el edificio para que calculéis. El elemento de la envolvente, lo que es la parte térmica, la parte de definición de la envolvente, la dejamos por defecto, y luego las instalaciones, las que os digo lo que hay, pero os aconsejo que o la metáis directamente por practicar, o no la metáis e intentéis definir lo que son estos datos, intentéis meter estos datos. Ya os digo, la parte de sistemas lo veremos ahora, bueno, dentro de un par de lecciones, pero para que vayáis viendo un poco el proceso, ¿no?, de manejo del programa, que sabemos que es datos generales, definición constructiva, definición geométrica, sistema, y luego damos la calificación. Os pongo luego otro ejercicio que sería por tipología, pero de un bloque, en el que os pongo la construcción en años, situación, las plantas sobrerasantes, es decir, un poco la geometría del edificio como es, para que veáis. Y esto es un poco lo diferente. Aquí es donde tendréis que pensar un poco, porcentaje de huecos de fachada, y luego definir algunos elementos de cerramiento de la envolvente. Cómo son los huecos, tal. Ver cómo se define si tengo estos datos. Geometría del edificio. Instalaciones, lo dicho de siempre, lo podéis hacer o no, la cosa es practicar, y con esto tenéis que hacer el patrón de sombra. Aparte de eso, he puesto dos ejercicios de patrón de sombra para que practiquéis fuera de lo que es el menú fuera de lo que es el menú del programa, que sería, os he puesto en principio un edificio con un edificio a estudiar, ¿no?, que es lo que estamos certificando. Lo estoy cogiendo, como veis, como un edificio en el que me da sol por todas las caras, pues la orientación sur, 4 bloques que me generan sombra con diferentes plantas, con lo cual cada planta 3 metros. Supongo que estoy certificando este elemento al completo, con lo cual lo supongo que está desde el suelo, contabilizo cada planta por 3 metros. Y os pido, por un lado, las líneas de proyección, cuáles serían, y luego os pido que me calculéis el patrón de sombra, ¿vale? Y tenéis también las soluciones, están ya volcadas en
en la plataforma. ¿De acuerdo? Pues en principio con eso terminaríamos lo que sería la definición geométrica por... Vamos aquí, datos generales. La definición geométrica del edificio por tipología. Es decir, ya sabemos meter definición administrativa, meter todos los tipos de materiales por los 3 tipos de forma, es decir, por tipología, que son las que están ya definidas, por usuario e información general, que nada más que me piden 3 datos, o por usuario e información detallada, la que meto el panel sandwich, en el que estoy metiendo cada uno del elemento por orden. Y sabéis también, dentro de la definición geométrica del edificio, cómo se define una vivienda unifamiliar o un plurifamiliar, por esto, ¿no? Por tipología. Nos queda ver cómo se introduce un elemento por superficie de orientaciones, que es aproximadamente, ya te digo, el 90%, 90 y mucho por ciento de las viviendas de edificación, de certificación se hacen por superficie de orientaciones. Y por último, con ayuda de plano, en el caso de que tengamos pues, algún edificio singular, una vivienda en el que tengan muchos elementos salientes, pero que se define en su totalidad. Ya veremos cómo nos ayuda en algunos casos, pero por ejemplo, una vivienda de un bloque es muy difícil hacerla por ayuda de plano, incluso algunos elementos no se adecuan a la realidad. Para una vivienda de un bloque se hace siempre por superficie de orientaciones. Para una vivienda unifamiliar aislada se puede hacer por ayuda de plano o por tipología. Si me entra por tipología, siempre hacerlo por tipología, pues mucho más fácil, ¿no? Y para un bloque igual, o por tipología o por ayuda de plano. Siempre tipología mucho más fácil, mucho más cómodo, no tengo tanto que definir. Pero a veces el tema de ayuda de plano en edificios que tengo plantas en las cuales no me entra por tipología o tengo muchos elementos salientes entrantes que me generan muchas sombras y hay que tenerlas en cuenta, pues por ayuda de plano lo puedo hacer muy bien. Y por último, importación de líder canal cuando ya tengo edificios que, bueno, lo he levantado o he tenido problemas con el tema, acordáis, dentro de la definición constructiva de los puentes térmicos. He hecho una reforma de puentes térmicos, quiero que esa reforma de puentes térmicos se vea recogida en mi certificación energética, entonces lo que hago es lo levanto, o sea, modelo el edificio LeaderKalner y me lo traigo a CE3. Vale. Entonces lo siguiente que vamos a hacer será cómo se define un edificio por superficie de orientaciones. Ya os digo, importantísimo para el viernes tener hechas las prácticas de por tipología. Si no os podéis confundir, ya hay que entender, hay que saber diferenciar entre la introducción de viviendas por tipología y la introducción de viviendas por superficie de orientaciones. Vamos a llamarle espacio. Ese espacio, ese elemento que estoy certificando. Definición de espacio por tipología, definición de espacio por superficie de orientación. Es bastante importante el tema de empezar a practicar y ver qué estoy haciendo, ¿no? Cómo puedo ir definiendo esos elementos y qué me voy a encontrar cuando tenga que certificar algo en la calle. De acuerdo. Entonces, si no tenéis ninguna duda sobre esto, paso a superficie de orientaciones. De acuerdo, pues pasamos a superficie de orientación. Para ello, como siempre, cuando quiero cambiar de tipo de introducción de datos por definición geométrica, tengo que en datos generales decirle que voy a definir el edificio, pues por superficie de orientación en este caso. Acepto. Cuando me voy a la definición geométrica, fijaros que ya el menú es totalmente diferente al que hemos visto anteriormente. O sea, he entrado en la segunda pestaña. Aquí no puedo cambiar, como decíamos antes, y voy a empezar a definir mi edificio, mi espacio, vamos a hablar de espacio, por superficie de orientaciones. Bueno, ¿por qué lo estoy haciendo por superficie de orientaciones? Pues, por ejemplo, voy a certificar una vivienda unifamiliar aislada que tiene una planta y en principio la podría hacer por tipología, pero las ventanas son diferentes. Tengo algunos salientes que me cogen una ventana, otras no. Tengo diferentes tipos de composiciones del cerramiento en cubierta y suelo. O sea, es decir, que mi espacio funciona, mi espacio certificar se comporta de forma diferente en la misma vivienda. ¿Eso qué significa? Pues os pongo un ejemplo por aquí. Por ejemplo, imaginaros que estoy certificando una vivienda de un bloque. Esa vivienda de un bloque, si estoy mirando
en sección. Es así. Estoy certificando la vivienda que está en planta primera. Esa vivienda en planta primera resulta que en la parte superior tiene dos condiciones en cuanto a la definición de su cubierta. Tengo una parte que está compuesta por un forjado que separa dos espacios habitables, con lo cual este elemento será un elemento adiabático. Y por otro lado, tiene un forjado que me separa de un exterior. Con lo cual ese forjado, al separarme de exterior, será una cubierta. Es decir, sus condiciones de contorno son diferentes en la parte superior. Con lo cual se va a comportar de forma distinta. Si yo cogiera la planta del edificio, vamos a llamarlo la planta de la vivienda a certificar. Vamos a suponer que aquí estaba la planta. Y me llevo este elemento. Resulta que en la zona A tengo arriba cubierta y abajo forjado con un espacio habitable, porque esto es un espacio habitable, esto es una vivienda. Y en la zona B tengo arriba espacio habitable, abajo espacio habitable. Arriba tendría... y aquí también. ¿Qué tengo? Dos espacios que funcionan térmicamente de forma diferente. Yo cuando estoy metiendo por tipología, esto no lo puedo hacer. Porque por tipología solamente puedo meter una cubierta, un forjado, un cerramiento, una ventana. No puedo meter diferentes elementos para el mismo... Para el mismo espacio a estudiar. Cuando tengo estas situaciones en las que tengo diferentes condiciones de contorno, pues tengo que utilizar pues, superficie de orientaciones. Vais viendo ya entonces que el tema de tipología se reduce a casos muy singulares, ya que es muy difícil encontrar un edificio que sea todo tan simétrico y tan sencillo. Vale. De acuerdo, entonces, bueno. Vamos a empezar a ver cómo va por superficie de orientaciones. Lo primero que tenemos que hablar es de espacios. Tenemos que definir qué son espacios, o sea, qué es lo que voy a certificar. Yo voy a certificar un espacio o un conjunto de espacios. En principio, ¿un espacio qué es? Un espacio es la planta de una vivienda unifamiliar. Si una vivienda unifamiliar tiene dos niveles, dos plantas, tengo dos espacios. Y yo tendré que meter aquí en mi gráfico de C3 los dos niveles como dos espacios. Una vivienda dentro de un bloque de vivienda, o sea, yo certifico la vivienda 3 de la planta 2 del bloque de número 26 de calle Mármoles, pues esa vivienda es un espacio. La compartimentación interior de esa vivienda no la tengo en cuenta, porque se supone que los espacios dentro de una vivienda están calefactados todos, con lo cual es solamente el perímetro exterior lo que voy a estudiar y toda esa vivienda es un espacio. Ahora, esa vivienda de un bloque es un dúplex. Tengo dos niveles, tengo dos espacios. Si voy a certificar un bloque de viviendas al completo, o sea, tengo un bloque completo del bloque de número 28 de Mármoles entero, lo voy a certificar. Pues entonces, cada uno de los niveles dentro de ese bloque es un espacio. Pero luego me puedo encontrar espacios dentro de esos espacios. Pues lo que decíamos antes, ¿no? Si yo tengo aquí una vivienda que tengo diferentes situaciones de contorno, cada uno de esos elementos son espacios. Tendré que dividir la vivienda en tantos espacios como me representen las situaciones de contorno que tengo. Incluso fijaros si yo aquí me encontrase con que este espacio de aquí estuviese abierto, imaginaros que en planta, vamos a suponer que la planta baja es así. Tengo otra condición de contorno más. Esa condición de contorno significa que el forjado que está pisando este hueco de aquí está en el exterior, con lo cual tendría esto. ¿Qué tendría? Pues otras dos condiciones de contorno. Este sería el espacio C y este sería el espacio D.
Fijaros, el espacio A, por abajo espacio habitable, por arriba cubierta. El espacio B, por abajo espacio habitable, por arriba espacio habitable. El espacio D, por arriba espacio habitable, por debajo exterior. Y el C, por arriba exterior, por abajo exterior. 4 condiciones de contorno, 4 espacios. Vale. Vale. Luego, por ejemplo, en caso de un bloque, yo puedo utilizar simplificaciones. Simplificaciones que lo que estoy haciendo es lo que veis aquí recogido. Yo, por ejemplo, puedo tener, si estoy certificando un bloque, situaciones de contorno, me generarán 3 tipos de espacios. El de planta baja, que será por abajo en contacto con el terreno, por arriba en contacto con un espacio habitable. Todos los de en medio estarán en contacto por arriba y por abajo con espacio habitable. Y el último estará por abajo con espacio habitable, por arriba con cubierta. ¿Qué significa? Que tengo un espacio 0,1, el de abajo, un espacio 0,2, que tengo 3 niveles, y un espacio 0,3, que será el de cubierta. Yo le puedo decir al programa que el espacio que yo voy a meter encima del que habré metido primero, yo siempre en C3 voy a trabajar de abajo a arriba, pues meteré el primer espacio, el 0,1, cuando le meta el 0,2 lo multiplicaré por 3 unidades, le diré que se repite 3 veces, y por último meteré un espacio tercero que estará arriba, ¿de acuerdo? Y me definirá el último espacio que tengo para definir como el edificio. Vale. De acuerdo. Luego, otro ejemplo que quiero que veáis para el tema de certificación energética con el uso de definición geométrica por orientaciones es este. Imaginaos que yo estoy certificando una vivienda dentro de un bloque. Estos son 4 viviendas y este cubo que veis aquí en medio son zonas comunes. Y resulta que cuando vaya a certificar esta vivienda por superficie de orientaciones, este edificio, esta compartimentación, la F y la C, dan con 2 viviendas. Como son espacios climatizados, calefactados, son elementos adiabáticos, es decir, no hay transmisión de calor. Pero el E y el D pasa lo mismo, ya que estas 2 paredes me separan la vivienda de una zona común. Con lo cual, esa zona común me dice el código técnico que es habitable, con lo cual también son elementos de compartimentación adiabáticos. ¿Qué me queda como fachada? Solamente la A y la B. Todos estos elementos son adiabáticos, no digamos nada del forjado inferior y superior porque está en contacto con otras viviendas, ¿vale? La planta 2. Con lo cual, lo único que me quedan como fachadas exteriores son la A y la B. ¿Qué pasa si esto fuese un patio? Pues D y E serían fachadas exteriores. En caso de que tuviese un patio, son fachadas también, son elementos en contacto con el exterior. Pero en este caso, lo que estamos hablando es que todo es interior y estas son las 2 únicas fachadas. Vale. De acuerdo. Vale. Entonces, ¿cómo llevamos esto que hemos visto al programa? Bueno, para eso lo primero que tendré que hacer, vamos a asimilarlo a un ejercicio. Vamos a definir, por ejemplo, una vivienda dentro de un bloque. Esa vivienda dentro de un bloque va a tener 2 fachadas y todo lo demás son elementos adiabáticos. Es decir, estamos definiendo esto. Estamos haciendo este elemento de aquí. ¿Vale? Entonces, para empezar a definir ese espacio, lo primero que tengo que hacer es, cuando estoy en la ventana de definición geométrica, meter el nombre del espacio. Ese nombre del espacio, pues por ejemplo, será, en este caso, vivienda A. Una vez que he definido el nombre del espacio, lo siguiente es la descripción. Esto no me sirve para nada. En principio nada más que sirve para ayudarme a mí a decidir qué tipo de espacio estoy definiendo. Pues la planta segunda de la escalera A. Ya está. Por ejemplo, ¿no? Vale. Lo siguiente, ¿cómo es mi espacio? ¿Es todo interior? Por ejemplo, estoy certificando uno de los locales de dentro del Eroski. Está todo interior, no tengo fachada, pues listo, ¿vale? ¿Es un elemento que tiene solamente una fachada? ¿O ese espacio a certificar tiene más fachadas? La diferencia de este o este, de coger el de la derecha o de la izquierda, es que aquí
os va a aparecer una botonera. Para meter más fachadas o ir eliminando, ¿vale? De acuerdo. Vale, entonces, como yo sé que mi edificio tiene 2 fachadas, elijo este de aquí a la derecha, le doy a añadir fachada, y ya me ha creado otra fila, otra columna, en la que me va a pedir una serie de datos sobre esa fachada. Vale. Antes de entrar a definir esto, voy a definir ese espacio mediante esta documentación, estos elementos que me piden de aquí, y mediante estos 2 elementos que me piden aquí. Vale. ¿Qué es esto? Mi espacio no a cada fachada, sino el espacio que yo estoy certificando, es decir, la vivienda A, que está en la planta segunda de la escalera A, todo el espacio completo puede estar o es un espacio bajo cubierta, o sea, o está bajo cubierta o bajo un espacio no habitable, o está sobre el terreno o sobre un espacio no habitable al aire, o es un espacio junto a un cerramiento de separación de un espacio no habitable, o tiene las 3 características. También he comentado antes que me puedo encontrar que estoy certificando una vivienda que le pasa esto. Es decir, que la vivienda de la planta A de tal que estoy certificando tiene 4 espacios. Tendré que definir cada uno de los espacios y aquí, donde estoy creando mi primer espacio, pues llamaré vivienda A-A, vivienda A-B-C-D. O sea, genero los 4 espacios y a cada uno de esos espacios le doy sus condiciones de contorno. Vamos a pensar en el espacio A. En el espacio, vamos a suponer que esta vivienda tiene fachada por aquí y fachada por aquí. Ese espacio A sería un elemento, un espacio que tiene una única fachada, con lo cual aquí solamente aparecería una columna. Si me voy al B, es exactamente igual. Es un espacio, parte de la vivienda que estoy certificando, que tiene una única fachada, con lo cual igual aparecería una columna. Pero fijaros los espacios C y D. Estos 2 espacios son espacios interiores al edificio que tienen condiciones de contorno diferentes a las otras 2, pero no tienen ninguna fachada, con lo cual estaríamos en este elemento. Estaríamos todo interior. Con lo cual el programa va a entender que estoy certificando un espacio que está conformado por 4 espacios a su vez, y esos 4 espacios entre sí, la unión entre ellos es adiabático, es decir, la transmisión de calor entre ellos no existe. Al estar delimitando espacios dentro de una vivienda, todo se le supone calefactado, todo se le supone habitado, no hay transferencia de calor entre ellos, todos los elementos son adiabáticos. Y eso lo entiende el programa. Se le presupone a los espacios que estoy introduciendo. Si hay diferencia térmica entre uno u otro, eso será ya en locales. Por ejemplo, pensar, si estoy certificando un colegio, pues el colegio lo normal es que tenga calefacción en alguna zona y otras no. Por ejemplo, puede ser que los pasillos no estén calefactados y la aula sí. Para certificar eso, yo tendré que decirle que hay unos espacios calefactados y otros no, con lo cual el elemento que compartimentador va a generar una transmitancia, una transmisión de calor, porque va a haber espacios dentro del edificio que están climatizados y otros no. Vale, eso lo haremos en terciario. En vivienda, en residencial, supone que todos los elementos interiores están calefactados, ¿vale? Tienen climatización, aunque sabemos que cocina y baños no, pero se supone que no hay transmisión de calor entre ellos. Vale. Entonces, puede ser que mi espacio, vamos a coger este, lo vemos aquí más claro. Si puedo definir que mi espacio está bajo cubierta o bajo un espacio no habitable. Pues, por ejemplo, el A está bajo cubierta. Con lo cual, si estoy definiendo el A, tendríamos que pinchar el primero. Una vez que pincho el primero, aquí abajo me pide una serie de datos. Me pide cómo es la composición del cerramiento bajo cubierta. Es decir, aquí lo que me sale ahora mismo es el único elemento que tengo definido como composición del cerramiento bajo cubierta vamos a verlo por aquí, en definición constructiva. En definición constructiva. Definición constructiva, veis que no tengo ningún elemento generado más. Es decir, si yo aquí hubiese metido en cubierta alguno más, pero no sé si me lo va a coger al haberlo hecho tan hacia arriba y hacia abajo, es lo que decía el programa. El programa a veces pues no es muy limpio. Vamos a darle a guardar.
tengo que ir muy ordenado, de forma muy ordenada, pasando de izquierda a derecha y bueno, vamos a ver si me lo permite. Hemos dicho que un espacio bajo cubierta y ahora fijaros, si me permite elegir entre los tipos de cubierta que he definido en la definición constructiva. Me pide también qué porcentaje de luz lineario tengo, si tengo alguna ventana o hueco en la parte de techo, y si hubiese metido alguno, pues me permite meterlo. En principio lo único que me deja es el hueco que tiene por defecto, que es el que aparece en la definición constructiva. Vale. El espacio A estaba encima de un espacio habitable y por debajo de cubierta, con lo cual la siguiente definición: ¿es un espacio sobre el terreno? No. ¿Sobre un espacio no habitable? No. ¿O sobre el aire? Tampoco. ¿Y es un espacio junto a un cerramiento de separación de un espacio no habitable? Tampoco. No tengo nada perimetral que sea espacio no habitable. Ya decíamos, medianera, se supone que tiene vivienda, si no sería fachada exterior. Y si tengo un elemento que no sé cómo es, o sea, que sé que está, por ejemplo, es un local, pero no sé cómo está acondicionado, a través del líder podemos asumir que está acondicionado y la medianera la consideramos siempre como en contacto con un espacio habitable. Si tengo un edificio o un elemento al lado que sabemos que puede estar climatizado o calefactado. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, cada vez que yo defino mi espacio en función de estos elementos, pues me va a pedir, pues si esto es un espacio sobre el terreno o sobre un espacio no habitable al aire, me pide que define cómo es ese elemento de compartimentación, ese elemento que separa con ese espacio no habitable, con ese aire o sobre ese terreno. Como yo eso, aquí en definición constructiva, cuando he creado el suelo, ya me he creado esa definición, o cerramiento con el terreno, ya me he creado esa definición del elemento. Cuando yo aquí en definición geométrica le diga que está sobre el terreno, bueno, que cumple una de estas condiciones, ese espacio está en uno de estos, cuando yo elija el elemento en cuestión, tomará las características de ese elemento en cuestión, ¿vale? El último es cuando verticalmente me separa mi espacio de un espacio no habitable. Por ejemplo, tengo una vivienda en planta baja y una de mis tabiques me separa de un local, y ese local tiene fachada al exterior. Entonces, tendré que definir ese espacio no habitable, tendré que definir la superficie de mi espacio en contacto con ese espacio no habitable y le tendré que definir cómo es ese elemento de separación de mi espacio con ese espacio no habitable. Ese espacio pues ya le habremos metido las condiciones en definición constructiva y bueno, tomará esos datos como valor. De acuerdo. Si mi vivienda fuese imaginaros que nuestra vivienda está aquí, estamos certificando esta vivienda y esa vivienda está por encima y por debajo de dos espacios habitables. Esa vivienda, para definirla dentro de CD3, es dejando los tres desactivados. Si dejo los tres desactivados, se supone que estoy definiendo un espacio entre espacios habitables. ¿Vale? Estas son condiciones características de un espacio singular. ¿De acuerdo? ¿Qué me pide aquí? Me pide para el espacio que estoy definiendo, pues la superficie de ese espacio y lo que decíamos del multiplicador. Si suponemos que mi edificio tiene varios, lo que decíamos aquí, os lo pongo en imagen. Estoy certificando la vivienda de planta primera, que sé que se repite en planta segunda y planta tercera, pues pondré un multiplicador de 3. Y estoy suponiendo que este elemento que se repite, pues el programa lo detecta poniendo aquí en el multiplicador el valor correspondiente. Y la superficie la que sea, ¿no? Vale. Y ahora esta columna es definición sobre la fachada 1 que define el edificio y el otro para la fachada 2. Imaginaros que estamos definiendo esto, ¿no? Estoy definiendo la fachada A y la fachada B de esa vivienda, de ese espacio. Entonces me pide orientación de fachada. Pincho encima y tengo que colocar, pues tengo que definir la orientación. ¿Cómo sea la orientación a la que está esa fachada? Yo aconsejo que hagáis lo siguiente. Para definir la orientación, el código técnico, el H1 del 2009 o nos vamos al H1 del 2013,
nos pone una serie de orientaciones en función de los ángulos con respecto al norte, sureste, oeste. Es decir, desde el norte hasta 22 grados, o sea, ¿qué es norte? Pues desde el norte 22 grados y medio, derecha e izquierda, todo eso es norte. Noroeste será desde 22 grados y medio hasta, bueno, 50 y tanto, ¿no? Pero lo tenemos por aquí. Desde 22 grados y medio hasta 60. Este será desde este ángulo hasta aquí, es decir, desde 60 hasta 111. Y lo que estamos marcando es la perpendicular a la fachada. Es decir, vamos a verlo aquí, que lo vemos más, en un gráfico más claro. Imaginaos que tenemos esta fachada. La orientación de esta fachada es la que marca la perpendicular, esta línea roja, perpendicular a la fachada. Este es el círculo que habremos colocado en el punto de estudio de esa fachada con la orientación real del norte-sur con respecto a cómo está el edificio. Entonces, esa perpendicular, fijaros que se encuentra por debajo de este ángulo y por encima de este, es decir, dentro del ángulo que marca, de alfa, que marca la orientación este. O sea que si la fachada fuese inclinándose y esta línea roja se queda dentro de este campo de acción del este, lo que sería desde 60 a 111, en este caso estamos viendo la tabla del HE del 2009, ¿no? Pues todo esto indicaría, todas estas fachadas serían este. El hecho de utilizar la del 2013 es porque, si os fijáis aquí, me sale noreste y sureste. Perdón, noreste y noroeste. Y esas no venían en el del 2000. En el 2009 no venían esas orientaciones, mientras que el programa CD3 venía ya preparado para esas dos orientaciones. Entonces aconsejo que utilicéis siempre la tabla del 2013. Vale, entonces tenemos ya definida lo que es la orientación. Superficie de fachada, pues lo que mide la fachada, no sé cuántos metros cuadrados. Porcentaje de hueco, ¿cuánto es el hueco? Acordaros que es carpintería más cristal, el porcentaje sobre el total, 10%. Si no tenemos hueco, le metemos un 0, si no el programa nos da error. Composición del cerramiento opaco, pincho encima y selecciono el que tengo, los cerramientos que he creado. Los que he creado en definición constructiva aparecerían aquí toda la lista y yo coloco el creado. Y lo mismo con esto. Composición de hueco, los que he creado me salen aquí. Obstáculo de fachada, definir. Y fijaros, esto que antes lo definíamos uno para todo el edificio, aquí estamos definiendo uno por cada orientación. ¿Qué pasa si tengo en una orientación dos tipos de ventanas diferentes con dos tipos de saliente o voladizo? Me genero dos tipos de dos espacios. Al final dos espacios en la que yo al final pueda introducir, perdón, he dicho dos espacios, dos fachadas. Dos fachadas en las que yo pueda introducir estas condiciones diferentes de esos huecos, ¿vale? Yo tengo por obstáculos de fachada, ¿vale? Y aquí abajo tengo por obstáculos propios y remotos. Es decir, esto es lo que llamamos el patrón de sombra. Lo que antes hemos ido calculando con los diferentes puntos de proyección sobre los bloques que tenemos enfrente, cuando yo estoy introduciendo una definición geométrica se simplifica y me pide solamente 4 valores. Bueno, en realidad me pide 6, pero sobre 4 líneas de estudio. Fijaros, aquí en el gráfico lo que está representando es que estoy estudiando esta vivienda, que la línea de estudio es desde la parte superior del forjado, me muevo horizontalmente hasta que choque con el edificio, y desde ese punto hacia arriba sería la altura de estudio. ¿Desde cuántos puntos? Aquí está suponiendo que estamos certificando esta vivienda, que se encuentra entre medianeras, con lo cual el punto de estudio es el de fachada, y la fachada de estudio lo que hago es, hago ángulos de 45 grados, y la bisectriz de ese ángulo de 45 grados es el eje que yo estudio, con lo cual estudio 4 ejes, que sería 4 bisectrices de los 4 ángulos de 45 grados. Es decir, tendría, fijaros, 90 grados, 180, en cada uno de esos cuadrantes tengo un elemento intermedio, es decir, tengo 45, 45, 45, 45, y en cada bisectriz mando una línea. Desde este punto hasta este punto es una longitud. Y ahora, en este punto de aquí, mido esta altura. Y ahora coloco aquí la altura del punto 1, la longitud 1, del punto 2, la longitud 2. Y fijaros que va, si estoy mirando hacia abajo, de izquierda a derecha. Esos 4 puntos de izquierda a derecha, pues según ese orden, tendré que meterlos aquí. ¿Vale? Tened cuidado con el orden. Aquí el punto no tengo por qué estudiar si lo defino en el centro, en medio. Estoy dando superficie por orientación y estoy estudiando cada una de las fachadas. Con lo cual, ese punto lo tendré siempre en la parte inferior de la fachada del espacio certificado.
Aquí entonces si tengo 5 fachadas que me aparecerán, vamos a aceptar, 5 fachadas que me aparecerán aquí y 5 patrones de sombra que tendré que hacer. De acuerdo. Vale. Una vez que he terminado de elegir las orientaciones, poner los ángulos, poner los huecos, elegir la fachada, el hueco, he definido estos elementos y he definido mi patrón de sombra, ¿vale? Con esto ya he terminado. Ahora, fijaros que todavía tengo este cuadrante en blanco. Cuando ya tengo todo definido, le digo añadir espacio. Y cuando genere añadir espacio, me aparece el espacio 001. Si tengo 4 espacios en mi vivienda, tengo que rellenar, vamos a suponer, vamos a eliminar esta fachada, y voy a añadir otro espacio. Perdón, me ha faltado poner el nombre. Vivienda A. Voy a suponer que es el espacio 2. Y ahora sí, añadir espacio. Fijaros que ahora me sale un segundo espacio. Si yo me voy al espacio 01, me aparecen, y el espacio 02 aparece esto. ¿Qué me he equivocado en el espacio 01? Me voy al espacio 01. Oye, pues donde el porcentaje de hueco era 0 antes, era 15. Pongo 15. Y ya cuando he metido el dato, me voy aquí y le digo modificar espacio. Ahora si vuelvo al 2 y vuelvo al 1, fijaros que ya me mantiene ese elemento, o sea, me ha modificado ese elemento. ¿Qué quiero eliminar? Pues me he equivocado y tengo que meter el espacio nuevo, modifico, o sea, elimino el espacio. Ahora elimino el espacio y elimino el espacio que estoy introduciendo. ¿Vale? Entonces, en principio con eso ya tendría definido los espacios. Cierro. Y como siempre, cada vez que cierro un elemento, es aconsejable darle a guardar y guardar. Vale, perdón. Darle a guardar y guardar en el caso inicial. Siempre en el caso inicial. Acordaros que decíamos que esto era una copia de seguridad que se hace de vez en cuando, pero que está dentro del archivo y es aconsejable hacer la copia de seguridad del archivo desde fuera, desde lo que eran los documentos. Acordaros que era en equipo, en documentos, mis proyectos CE3. Aquí están todos. Copiar y pegar. Copiar y sacarlo fuera. Y para que lo lea CE3 siempre tiene que estar dentro. De acuerdo. Entonces con eso ya tendríamos definido lo que sería mi espacio mediante superficie de orientaciones. Una de las dudas que se plantea siempre, porque fijaros que estamos metiendo espacio y no estamos viéndolo en 3D. Un problema de este programa, ¿no? Que no trabaja con 3D. Decíamos que estaba en base líder y que líder sí es un programa que se maneja en base 3D, en 3 dimensiones, incluso modela en 3 dimensiones. Muy poquito burdo, demasiado sencillo, no sencillo de manejar, pero sí que no se puede afinar mucho. Pero es verdad que por lo menos nos da una visualización de cómo es el edificio en 3D. Fijaros aquí, os he recogido pues de un bloque de vivienda que metemos con el multiplicador, es decir, metemos planta baja, planta alta y las 3 repetidas. Esto es lo que mete. Supone que tiene 3 fachadas y fijaros, es lo que hace es esto. Dibuja el edificio con las fachadas sueltas, pone los huecos. Si os fijáis, esa mancha azul es un hueco, o sea, es decir, si le decís que el 15% de la fachada es un hueco, lo que te hace es eso, una ventana toda continua de un 15% de fachada. Y los edificios, como tú lo vas metiendo, él presupone uno encima de otro, pero no es tan importante dónde está ubicado, sino cómo son las condiciones de contorno entre los espacios. Cuando él utiliza un multiplicador, sabe que los elementos que están en contacto uno con otro son adiabáticos, porque son espacios que sus condiciones de contorno son las mismas. Si tú le dices que la última planta, solamente la de arriba es cubierta, todo lo demás son elementos adiabáticos, con lo cual tendrá en cuenta la fachada y la cubierta, y lo demás no tiene transmisión de calor, con lo cual le da lo mismo que esté arriba, abajo, en medio. Él va a certificarlo todo como una totalidad. Y el elemento de abajo igual, ¿no? Está en contacto con el terreno y todo lo demás le vamos a decir que es adiabático, salvo la fachada, ¿no? Con lo cual él va a tener en cuenta las condiciones de contorno. Geométricamente, nosotros sabemos que está uno encima de otro. El programa lo que va a necesitar es cómo se comporta con el exterior, con el interior, con el exterior, con el terreno, con cómo son las condiciones del perímetro, del contorno, de la totalidad de lo que estoy certificando, independientemente de cómo sea la geometría. Vale. Os he dejado también una serie de ejercicios bastante interesantes que practiquéis. No digo que lo hagáis todo para esta semana, pero para el viernes,
pero sí intentar para el miércoles que viene plantearlo. Yo el viernes resolveré por lo menos el de superficie de orientaciones, no, lo de por tipología. Veréis que es muy rápido, que en realidad no tiene gran cosa, en 5 o 10 minutillos lo podemos tener hecho. Y luego la semana que viene resolveré el de superficie de orientación. Lo haremos aquí para que lo veáis delante vuestra. Y veréis también, por lo menos, esta forma con estos datos, en el que ya os hago el trabajo de campo, es bastante fácil de rellenar. Lo interesante sería que a final de curso os plantearéis hacer vuestra vivienda. Intentar ir levantando ya la planimetría del edificio, para luego pasarlo, para estudiar bien el tema de las orientaciones, para estudiar bien el tema de qué superficie voy a tener en cuenta, etcétera, etcétera. Y lo normal es que si es la superficie, si es vuestra vivienda, si vais a certificar vuestra vivienda, pues la hagamos por superficie de orientaciones y va a ser un poco como el trabajo final, ¿no? Como vuestra primera toma de contacto con una certificación de algo real y encontrarse con los problemas que te encuentras en la calle, ¿no? Lo que es la toma de datos. De acuerdo, entonces repetiros esto, aunque suene pesado, pero es interesante hacer los ejercicios porque ahí es donde vais a dar cuenta de cómo manejar el programa. Pues en principio, si no tenéis ninguna duda más, lo dejamos aquí.